Amén. Pues venga, tomamos asiento. Antes de empezar, doy la bienvenida a algunos que veo por primera vez. Me parece que, bueno, Séfora sí ya estamos a veces. Tú puede ser que estaba el domingo. Yo las caras más o menos las veo. ¿Tu nombre es? Coral. Dios te bendiga. ¿Y Tatiana era? Natalia. Dios te bendiga. Bienvenida, ¿vale? Hoy es estudio bíblico, ¿vale? Entonces en el estudio bíblico, pues, no hay alabanza, no hay palmas, no hay cante. Lo que hay es letra, vamos a aprender. Pero necesitamos todo el estudio bíblico. El estudio bíblico es lo que nos hace crecer y lo que nos hace aprender y entender realmente la Biblia, entender realmente la palabra, ¿vale? Así que me gustaría, así en 3 minutillos rapidísimo, en el YouTube tenéis colgado la clase 1, no necesito darle un repaso ahora, pero simplemente para que tengáis un repaso rápido de situarnos un poquito. Colosenses era un lugar, estamos estudiando el libro de Colosenses. Colosenses es una carta que escribe Pablo y que la escribe porque ha recibido noticias de alguien que fundó la iglesia de Colosas. Amén. La iglesia de Colosas estaba lo que hoy es Turquía, en Asia Menor, en una de las provincias de Roma, y encontramos que el fundador de Colosas, de la iglesia de Colosenses, ¿cuál fue? Epafras, amén. Epafras fue el fundador. ¿Y Epafras de dónde surge? ¿De dónde sale Epafras? ¿Dónde conoce al Señor? En Éfeso conoce al Señor en esos 3 años de ministerio que tiene Pablo en Éfeso. Epafras conoce el Evangelio y se convierte en un discípulo de Pablo, y cuando vuelve a su ciudad natal, a Colosas, abre la iglesia de Colosas. Y entonces encontramos que Pablo escribe el libro de Colosenses sin haberlo visitado, sin haberlo fundado, sin haberlo sentido nunca, pero lo escribe por la carga que tiene, porque Epafras le envía un informe de cómo está la iglesia. Amén. Epafras le envía un informe diciendo: la iglesia está sufriendo intentos de falsas doctrinas, falsos maestros, y por lo tanto Pablo, que siente carga por Colosas, por la iglesia, envía una carta corrigiendo algunas cosas. Y vimos la semana pasada hasta 10 tipos de falsas doctrinas o falsas enseñanzas, que la mayoría surgen de algo que se llama, no sé si os acordáis, algo filosófico, una mala idea que se llama gnosticismo, ¿vale? Habéis visto que hay gente que dice hoy que son gnósticos, ¿vale? Cuando habla de ser gnóstico, está hablando de cosas que lo quiere saber, sí o no. En YouTube escucha la lección 1, aleluya, y ahí lo explicamos y entonces entenderás bien lo que significa. Porque si nos liamos a la parte 1 hoy, no acabamos la parte última, amén. Así que, entendiendo esto, por lo tanto, sabemos que Colosas estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso, y estuvimos hablando de esa falsa enseñanza, y vamos ahora a hablar de las razones. Es algo sencillo esta lección. Esta lección que vamos a dar hoy es muy sencillo. Las razones de por qué Pablo da gracias, de por qué Pablo trae acción de gracia y una bienvenida de intercesión y de acción de gracia con la iglesia de Colosas. Y quiero que vengas conmigo a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el capítulo 1, el versículo 1 al 14. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta tarde? Colosenses 1, del 1 al 14. ¿Lo tenéis? Esto está entre Génesis y Apocalipsis, ¿vale? Está por ahí, más o menos. Tenéis que ir buscándolo un poco. Colosenses, dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay varias cosas que habla esta carta de Colosas, esta carta a los colosenses. Lo primero que tenemos que entender, Pablo está saludando a la iglesia, y en estos saludos y en esta acción de gracia, en estos tiempos, principios donde está introduciéndose con los colosenses, ya nos enseña el corazón que tiene Pablo y el corazón que deben de tener los siervos de Dios, aún simplemente saludando. Primeramente entendemos que él usa la carta, la escribe de una manera antigua, tradicional, grecorromana, donde estaba precisamente la costumbre de, cuando empieza una carta, utilizaban primeramente acción de gracias y oración intercesora por aquellos que iban a recibir la carta. Es el estilo de carta que utiliza Pablo, el estilo de la cultura de la época grecorromana para poder entender. Y precisamente vemos primeramente de todo, ¿había ido Pablo a Colosas, sí o no? No. Esto, mirad, lo voy a tener, pero claro, mira, estos que sí y estos que no, ¿vale? Entonces, si por lo que sea tiene alergia para hablar, tú puedes hacer... Si lo haces con la oreja, yo no te pillo. Tiene que ser con la cabeza, ¿vale? Porque con la oreja no lo veo. Entonces, ¿Pablo fue a Colosas y visitó Colosas o no? No. Por lo tanto, vemos en Pablo primeramente el saludo, vemos que Pablo tiene un corazón amoroso, un corazón de apóstol, viendo realmente que ama la obra de Dios porque está conectado con Dios. Sin conocer la obra, sin haberla visitado, sin conocer a aquella gente, dice que ora por ellos, que ora por los santos de allí, que intercede por ellos y que desean que esté lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, tiene carga por ellos sin conocer la obra. ¿Por qué? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por un corazón pastoral? ¿Qué más? La obra del Espíritu Santo. ¿Qué más? Amor a la obra de Dios. Más profundo todavía, ¿por qué surge ese amor a la obra de Dios? ¿Por qué surge ese corazón pastoral por una obra que ni conoce? El Señor le llamó, pero ¿por qué surge todo? Porque tiene relación con Dios. ¿No? No conoce a la gente de allí, no conoce la obra de allí, no ha visitado la obra de allí, pero como tiene una relación con Dios, tiene carga por todo lo que le preocupa a Dios. Y como a Dios le preocupa a la gente y le preocupa su obra, siente preocupación por la obra de Dios, aunque no conoce a la gente ni pone caras. Y lo primero que nos enseña Pablo aquí es que tenemos que tener un corazón de amor por las personas y por las obras de Dios y por los misioneros, aunque no los conozcamos y aunque a lo mejor ni siquiera estemos de acuerdo en algunas cosas secundarias. Pero tenemos que tener amor por la obra. Si hay iglesia aquí al lado, o allí, o allá, o un misionero, o una obra que está creciendo y que la gente se convierte y que aprende la palabra, yo me tengo que alegrar, porque si la obra de Dios prospera, me tengo que alegrar. Amén. Cuando uno está teniendo una relación con Dios, se alegra de que le vaya bien a otro. Cuando uno no se alegra de que una iglesia crezca o de que un cristiano crezca, es que le falta relación con Dios. Amén. Porque tú cuando tienes relación con Dios, te preocupa lo que le preocupa a Él. Y Él te contagia de lo que a Él le gusta. Entonces, conforme tú tienes relación con Dios, se van las enemistades, se van los rencores, se van las rencillas y no estás compitiendo con nadie. Tú estás con Dios y tú quieres que todo crezca. Y como dijo Jesús, cuando los discípulos decían, están echando demonios en tu nombre, y le decía, a ver, ¿están haciendo malo a alguien? Están haciendo la obra de Dios, ¿no? No son de los nuestros, de nuestro círculo, pero están haciendo la obra de Dios, dejadlos, que la hagan, porque lo importante es que hagan la obra. Amén. Entonces, vemos en Pablo un corazón amoroso, vemos en Pablo que hay una relación con Dios, porque al que ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y yo creo que Dios ama las iglesias y Dios ama las personas. Y Dios tiene compasión por las personas. Por lo tanto, él habla de quién procede la carta y dice de Pablo y dice Pablo
y vuestro hermano Timoteo. No solamente está diciendo Pablo, está diciendo Pablo y vuestro hermano Timoteo, alguien que está conmigo normalmente, lo introduzco en esta carta, ¿para qué? Os voy a hacer participar un poco para que no durmáis, porque está sencilla esta lección y quiero que participéis. ¿Por qué Pablo dice, esta carta viene de Pablo y de vuestro hermano Timoteo? ¿Por qué pensáis que puede decirlo? Para no llevarse solo el mérito, puede ser también. Como un equipo. En eso me quiero centrar sobre todo. Como un equipo. Es bonito, importante y necesario que tengamos una actitud de equipo, no de individualismo. De que no queramos la gloria a uno solo, que la repartamos en el equipo, que la gloria es para Dios, pero que la honra se pueda repartir en todo un equipo de personas, porque el trabajo no lo puede hacer nunca uno solo. Nadie, nunca. Ya puede ser el mejor el mejor del mundo entero, ya puede ser el mejor pastor, el mejor presidente. Tú no puedes hacer la obra solo nunca. Necesitas gente a tu lado. Entonces Pablo está dejando ver primero, soy apóstol sí, pero necesito gente a mi lado. Está dejando ver también decir, señores, yo me muevo, pero me muevo porque tengo gente a mi lado que me apoya y eso me hace poder seguir adelante también. Y además está fortaleciendo el pensamiento de la iglesia de que no hay un apóstol allí en la cárcel medio solitario. No, no, no. Aquí somos un equipo y hay una firmeza fuerte. Y cuando mostramos a la gente que somos más de uno, hace que la gente pueda creer más en el trabajo nuestro. Porque el que haya un equipo detrás da más fortaleza y más credibilidad que esté uno solo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Bueno, fíjate lo que dice, vamos avanzando, ¿vale? Vamos avanzando en lo que va diciendo. Está hablando, esto lo tenía aquí en el libro, empieza a escribir la carta y utiliza un lenguaje positivo y presta atención en llamarlos santos. A los santos de Colosas, fieles, y les dice fieles porque tienen muchos dones, ¿sí o no? No, les dice fieles porque tienen un carácter que está siendo trabajado por el Señor. Les llama fieles teniendo en cuenta que están siendo trabajados por Dios en el carácter, no porque tienen dones buenos, porque los dones no determinan que una persona sea madura. Alguien puede predicar muy bien, cantar muy bien, alguien puede hacer cosas muy bien y ser alguien que no tiene ningún tipo de madurez en el Señor. Porque los dones son irrevocables y los dones pueden fluir. Yo puedo cantar bien y emocionalmente te llego y puedo estar... Pero una cosa es la unción de Dios y el respaldo de Dios y otra cosa es la emoción. Yo puedo emocionarte predicando y cantando. Yo en este caso predicando, cantando, puedo emocionarte pero al otro extremo, para que te salgas corriendo. Pero hay gente que puede emocionar cantando, se me ponen los pelos de punta, pero en la carne o en Dios. Puedo emocionar predicando, puedo emocionar de diferentes maneras, pero el Espíritu Santo es el que produce que haya una reacción dentro de mí hacia lo que estoy escuchando. Y ahí es donde Pablo centra, fíjate, en saludos. Estamos hablando de un saludo, no estamos entrando en doctrina. Simplemente los saludos de Pablo a Colosas me están enseñando cosas. Y está Pablo enseñando cosas a los colosenses solamente en el saludo que les hace. Les llama fieles, les llama santos por el carácter que tienen. Y les dice que estáis en Cristo y en Colosas. Les habla de su posición geográfica en el mundo terrenal y de su posición espiritual en el mundo sobrenatural. Les habla de que, porque todo va a surgir en la santidad, en la vida cotidiana, no solamente en la iglesia, sino en todas las cosas. Y por lo tanto Pablo está haciendo énfasis todo el rato en que existe una vida práctica en la calle y en tu trabajo y existe una vida santa también en la iglesia. Pero la santidad no es en la iglesia y fuera como quiera. La santidad es donde tú vayas, donde tú vivas. Por eso eres de Colosas y tienes que ser santo por ser colosense y moviéndote en las calles de Colosas. Pero tienes que ser santo también porque eres de Cristo y cuando estés en la iglesia también tienes que ser de santo. Porque tu posición es una posición en Cristo. Por lo tanto, le da un saludo y dice, gracia y paz. Este saludo se repite muchas veces, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Fíjate qué tontería en dos palabras lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es la gracia? La gracia son favores inmerecidos de Dios. La gracia habla del sacrificio de Jesús en la cruz. La gracia habla de redención. La gracia habla
de morir en la cruz del Calvario y resucitar. La gracia habla de que tomó dones y los dio a los hombres. La gracia habla de misericordia todos los días. Gracia y paz. Paz tiene que ver con el contexto judío, que ellos se saludaban diciendo shalom. Y cuando se saludaban diciendo shalom, y ahí habían gentiles y judíos, recordad, cuando se saludaban diciendo shalom, en realidad estaban diciendo haya paz en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Es una paz integral, una paz en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, simplemente con decir Pablo, gracia y paz a vosotros, estaba diciendo que los beneficios de Dios estén sobre vosotros en todas las áreas, haciendo énfasis en que la santidad tiene que ser en todas las áreas, y no solamente que estén, sino que recordéis siempre que la gracia y la paz viene de Él. Gracia y paz a vosotros. Recordadlo, gracia y paz a vosotros, pero que viene de Él y que va a seguir dándola a Él. Y solamente la tendréis estando vinculados a Él. ¿Amén? Estamos entendiendo lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Y aquí vamos a ir entrando un poquito más en razones para dar gracias. ¿Vale? Razones que tiene Pablo aquí, en la página 23 lo tenéis, para dar gracias. Y da aquí en el libro 3 razones de por qué hay motivos para que Pablo agradeciera a los colosenses su esfuerzo. Lo primero de todos es porque el Evangelio transforma vidas. Un motivo de agradecimiento a Epafrás y a los colosenses, es decir, gracias porque vuestro esfuerzo como iglesia y como cristianos hace que vidas se transformen. Y él habla de la trilogía de las virtudes: amor, fe y esperanza. Una trilogía de virtudes que surgen desde la palabra de Dios, desde el mismo Jesús. Habla de la fe, de la esperanza y del amor, y esto durante todas las epístolas utiliza esta trilogía: fe, esperanza y amor. La fe no tiene que ser una fe intelectual. Todos tenemos fe. ¿Tú sabes que los que no tienen al Señor también tienen fe? El subirte a un avión sin conocer al piloto es tener fe de que te va a llevar a buen puerto. El tomarte la medicación que te da el médico sin entender la letra ni entender de medicamento, y algo te da la farmacia y te dice 3 veces al día, es tener fe en el médico. ¿Sí o no? Tú no sabes, tú no entiendes, pero tú tienes fe de que eso te va a ir bien. Pero esa fe no salva. La fe en el pastor tampoco salva. La fe en la iglesia tampoco salva. La fe en coger la Biblia y leerla y entenderla intelectualmente, razonalmente, humanamente, no te puede salvar ni tener efecto ninguno espiritual. La fe tiene que ser cristocéntrica. Cristo tiene que ser siempre el centro. Siempre. El otro día hablaba yo con alguna persona. Hay gente que a veces cuando desarrolla un ministerio, cuando desarrolla una tarea, a veces confundimos el fin que tenemos y empezamos a tener las herramientas que Dios nos da como el fin, en vez de acordarnos que el fin de todo cristiano, de toda iglesia, es ganar almas. Hay ministerios que empiezan a orar por las almas y se sanan, hay milagros, hay liberación, se caen, hacen cosas raras y entonces utilizan esa herramienta buscándolo como fin. Pero eso no es un fin en sí mismo. La liberación, la sanidad, los milagros, todo eso es una herramienta para lograr lo que buscamos, ganar almas. Si la gente se regala en, yo oro por aquí, oro por allá, oro por allá. Si la gente se regala en canto y la gente llora, y canto y la gente se regala, y están cantando y están esperando a ver aquel la reacción que hace, a ver aquel si levanta los brazos, a ver aquel. Si tú haces esto, estás tomando la herramienta y el don que Dios te da para llegar al fin, lo estás tomando como un fin en sí mismo. Entonces te has olvidado de lo que Dios te llama a hacer, que es ganar almas, por simplemente regodearte en la herramienta que Dios te ha dado. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo o no? ¿Se ha entendido lo que he dicho? Algunos sí, otros no. Algunos tienen cara de limón exprimido por ahí, haciendo... ¿qué? Hay gente que cuando Dios lo usa, utilizan ese don y lo que Dios hace a través de ellos como algo que le da la satisfacción.
he predicado bien, la gente ha llorado, la gente está bien, qué satisfecho estoy. Pero me olvido de que la predicación sigue siendo una herramienta no para sentirme yo satisfecho, sino para conseguir que las almas sean ganadas, perfeccionadas, entrenadas, enseñadas. Si yo canto y la gente llora y la gente se abraza y hay un quebranto increíble, yo no puedo sentirme satisfecho por eso solamente. Está bien, gloria a Dios, pero tengo que recordar que la misión no es esa. Que eso está bien en el medio de la misión, mientras hago la misión, pero que la misión sigue siendo ganar almas, no que la gente se abrace y llore. ¿Estáis entendiendo lo que digo, no? Está bien que lloremos, que comamos, que nos abracemos, que estemos juntos, está muy bien, pero que no hagamos que eso nos haga encerrarnos en la cueva y decir, vamos a llorar juntos y abrazarnos todos los días. Qué bien, tú que cantas bien y la gente llora, canta. Tú que predicas bien y la gente te aplaude, predica. Y nos gozamos aquí juntitos y olvidamos para qué estamos aquí. No, el cante, la intercesión, la predicación, todo son herramientas para la misión, ganar almas. Si yo me olvido de ganar almas, entonces estoy perdiendo el tiempo. Por lo tanto, tengo que entender que Pablo da gracias a la iglesia por decir, os doy gracias porque tal y como estáis viviendo con vuestro carácter, hay vidas que están siendo transformadas. Tal como estáis viviendo a través de la fe cristocéntrica, la gente puede ver una luz y puede ver algo diferente en vosotros. Porque la fe cristocéntrica cambia mi vida y externamente se ve la consecuencia del cambio que hay en mi interior. Hay gente que quiere entender a Dios sin fe. Hay gente que quiere entender a Dios intelectualmente. Es imposible que una persona limitada pueda entender a un Dios ilimitado intelectualmente o racionalmente. Es imposible. No se le puede comprender ni cómo lo hace, ni cuánto mueve aquí de gravedad. No se puede entender a Dios. La única manera que hay de acercarse a Dios es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Entendemos eso? Entonces nuestra fe tiene que ser cristocéntrica. Es a través de Cristo que yo me acerco a Él. Es a través de Cristo que Él me escucha y que me trata en el nombre de Jesús. Ahí es como Él me recibe. No solo la fe. Hemos dicho fe, ¿qué más? Amor y esperanza. La trilogía de unas virtudes. El amor. Y está haciendo un contraste continuo entre los elitistas. ¿Os acordáis quién eran los elitistas? Aquellos que eran el supergrupi de la fe, que decían, estos no saben, aquellos son menos, se sentían más que los demás. Esos eran los elitistas. Pues él contrasta entre el amor de los elitistas y las personas sencillas de la iglesia que no se creen nada, pero que Dios las usa a través del amor. Y dice, señores elitistas, os creéis más que otros, por lo tanto el amor no lo tenéis, pero estos que creen que no tienen nada, como se mueven por amor, estos impactan vidas. Y el amor de Dios es el que marca la diferencia y es el que hace que podamos mostrar que somos hijos de Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué sencillo es el Evangelio y cómo lo complicamos nosotros. Porque hay gente que dice, no, a mí me gusta estudiar. Yo vengo al estudio porque a mí me gusta estudiar. Te dice, yo mañana vengo a los matrimonios porque los matrimonios también me gustan. El jueves el culto no tanto. Al estudio sí, yo vengo al estudio. Y el culto del domingo, pues según quien cante y según quien predique, pues así haré. Mañana o tarde, a ver cómo hago. Y más o menos van eligiendo el menú en el buffet libre, ¿no? Pero sin acordarse de que por encima de todo lo que tú puedas hacer y aprender, si tú aprendes a amar, si tú aprendes a amar, ya tienes mucho más que pastores que saben predicar y no saben amar. Porque es en el amor los unos con los otros que conocerán que somos hijos de Dios. A veces nos hacemos tan profesionales que dejamos de amar. No, pero yo los amo a todos. Si no eres capaz de saludar, si no eres capaz de dar la mano, de decir buenas tardes, de preocuparte por la otra persona, de decir, hombre, has venido por primera vez, que aquí estamos. Si no eres capaz de eso, ¿qué vas a amar tú?
Es imposible amar si no hay preocupación ninguna. Y tenemos que centrarnos en eso, en aprender a amar. Porque el amor es lo que marca la diferencia. Escúchame bien. Yo puedo decir, si predicamos una predicación de esa fuerte, la gente que venga será impactada y se van a quedar. Pero en el YouTube hay mejores predicadores. No, pero si cantamos y hacemos una alabanza fuerte, de esa que caiga el espíritu, la gente se queda, ya viene siempre. Hay un montón de grupos mejores que aquí. Pero lo que marca la diferencia, que no está por YouTube, ni está por el Google, ni está por el TikTok, ni está en cualquier sitio y está en escasez, es el amor. El amor y un abrazo de una persona y un buen recibimiento es lo que realmente hace que las personas digan, yo quiero más de esto. Es el amor. Porque esta sociedad está necesitada de amor. Por eso tenemos que intentar predicar lo mejor posible y cantar lo mejor posible y tener excelencia, pero lo que no podemos perder y tenemos que hacer énfasis es en el amor. No vayas siempre con los mismos. No te juntes siempre con los mismos. No hables siempre a los mismos. No saludes siempre a los mismos. Ábrete a recibir a otras personas. Saluda a otras personas. Y no que te pasen por delante y no eres capaz ni de mirar a los ojos. Saluda a las personas. Porque somos hermanos y hay que amar. Dile de al lado, lo que ha dicho es para ti entero. Díselo. Todo es para ti. Simplemente en un saludo de Pablo estamos viendo cosas importantes. Es muy sencillo, son saludos de Pablo, pero está hablando de la trilogía de virtudes que mantiene una iglesia. La fe, el amor y ¿qué? Y la esperanza. La esperanza es lo que hace que tú te levantes una y otra vez. La esperanza es lo que hace que tú sigas luchando. La esperanza es lo que hace que tú sigas manteniendo las ganas de seguir luchando. La esperanza a ver algo que todavía no has visto, pero que tienes esperanza de que ocurra. La esperanza de la eternidad. La esperanza de saber que estarás con Cristo. La esperanza de que Cristo va a bendecirte. La esperanza de que se cumpla una profecía que te dieron de que Dios quería usarte. La esperanza hace que tú sigas luchando. Y nosotros tenemos la esperanza de que Cristo venga por su iglesia. Y eso es lo que hace que cuando las cosas no van del todo bien, tú puedas decir, no me puedo guiar porque me critiquen aquí, porque me hablen mal allí, porque no me abracen aquí. No. Yo tengo que seguir porque tengo la esperanza de verlo a Él. Y tengo que tirar para adelante. Y la esperanza es lo que hace que pueda seguir luchando. Aquí tenéis en el libro, hace una pregunta y da un pequeño testimonio. Y una pregunta dice, ¿conoce usted alguna persona cuya vida y carácter ha sido transformado por el Evangelio? ¿Conoces tú a alguien que haya sido transformado por el Evangelio? ¿Conocéis a alguien? Todos nosotros, pero y uno más fuerte y más evidente que otro, así a veces, ¿no? Conocemos a alguien. El recordar, los testimonios son, entre otras cosas, para renovar la esperanza. Porque el recordar lo que Dios hizo con aquel drogadicto, con aquel alcohólico, con aquella persona que no creía, con aquel ateo, recordar lo que Dios hizo con ellos, me da la esperanza para poder seguir predicando a gente que parece que nadie le puede cambiar. Por eso los testimonios son importantes. Porque me da esperanza de decir, si aquel cambió, este también puede cambiar. Si aquel cambió, este también puede cambiar. Pero a veces nos da vergüenza, no es que yo no lo cuento, a veces son insignificantes los testimonios para nosotros. Pero hay gente que está pasando por lo mismo que yo y ese testimonio puede provocar una esperanza de decir, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Son virtudes que una iglesia y un cristiano tiene que tener. Fe, amor y esperanza. Pero pastor, ¿y los dones? Los dones también. Pero no es lo principal. A nosotros nos gusta hacer y que nos vean y nos aplaudan. Porque eso es lo que le gusta al hombre. Es mentira el que diga que no le gusta, qué bien me has hecho, qué bien, de verdad que te has salido. A todos nos gusta. Unos tienen más problemas para gestionarlo que otros, pero a todos nos gusta. Pero a Dios no le interesa tanto lo que tú haces. Porque Dios te dice, ¿qué flores quieres? A ver, has predicado bien y se ha movido y me he movido yo, has cantado bien y me he movido. Pero si lo has hecho con lo que yo te he dado y me he movido yo, ¿flores para ti de qué? A Dios no le interesa tanto lo que tú haces, a Dios le interesa lo que eres.
Y hay gente que se centra en hacer cosas para que la gente le vea. Y escucha bien, hay gente que su vida cristiana se mantiene por lo que hace. Y si no le dejan hacer, no es. Si tengo cargo, estoy. Si no tengo cargo, no voy. Si tengo cargo, me comprometo. Si no tengo cargo, no me comprometo. Aquí, de los que habéis venido, han faltado todos los que son así. Vosotros no. Pero hay gente así. Gente, la mayoría de la gente te dice, pastor, que yo no busco el cargo, que yo no busco la chapa, que yo no quiero cargo, no, yo estoy harto del daño que han hecho y no quiero cargo. Pero en realidad se empiezan a comprometer más cuando tienen el cargo. Es algo natural que pase, porque si te toma una responsabilidad lo haces. Pero no sé si me entendéis. Hay gente que mientras no tiene el cargo, no se compromete, pero se compromete por el hacer, por el cargo. Y nuestro compromiso con Dios y con la iglesia no es por lo que hacemos, es por lo que somos. ¿Me estáis entendiendo lo que digo? Entonces tenemos que entender que a Pablo le importa, a Dios le importa, y Pablo lo expresa, que debemos ser. Y para ser es importante que tengamos, ¿qué he dicho? Una trilogía de virtudes. Fe, amor y esperanza. Fe, pero no fe en tus sueños, No fe en voy a conseguir y voy a hacer. Fe en Cristo. Fe en Cristo. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, vemos el amor y la atención de Pablo por la obra de Dios. Y vemos importante algo. Fíjate lo que dice. Creo que es el versículo 4. El 3 dice, fíjate qué detalle. Vuelvo a repetir, es una lección muy sencilla, solamente saludos. Pero fíjate lo que podemos extraer de unos saludos. Versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias ¿a quién? A Dios. Mira lo que enseña Pablo en un saludo. Sois fieras, os estáis saliendo, sois una buena iglesia. Pero la gracia no voy a elogiar y alabaros a vosotros. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué le doy gracias a Dios? Porque si vosotros sois una buena iglesia y sois fieles y tenéis un buen carácter y habéis cambiado, no es porque vosotros lo valéis, es porque el único que lo puede producir se llama Dios. Por eso gracias le doy a Dios, no os alabo a vosotros. Os voy a decir un pequeño consejito que yo lo creo firmemente, la Biblia creo que lo respalda también y que Pablo aquí nos lo deja ver. No caigas en la trampa de alabar tanto a los hombres. Tú alaba a Dios. Porque a veces hay demasiadas trampas de verdad que eres, es que de verdad que guau, de verdad que cuando te pones tú, de verdad que de verdad que... Y esa alabanza no hace bien a nadie. Hay que alabar a Dios y dar las gracias a Dios. Y si yo me salgo y tú te sales y el otro le sale bien lo que hace y todos hacemos bien lo que hacemos, es gracias a que Dios produce en nosotros el amor, la santidad, la paciencia, el deseo, todo, lo produce Dios. Las gracias son a Dios. ¿Amén o no amén? Bueno, estáis ahí todavía, ¿no? Hay 3 cosas, he dicho, 3 razones de por qué Pablo da gracias. La primera he dicho, porque el Evangelio transforma vidas. Gracias, Colosenses, gracias, Iglesia, porque comportándoos como os comportáis, hay gente que cambia. Pero la segunda razón es porque el Evangelio cambia el mundo. No solamente él ve la iglesia como un local allí en Colosas, sino que, escúchame bien, se produce una cadena de situaciones en la providencia de Dios que hace que el Evangelio llegue mucho más lejos de lo que tú te puedas creer. Escúchame bien, tú llegas a la iglesia y tú te crees que no tienes trascendencia. Tú te crees que tu testimonio y tu forma de estar y el hablar a la gente, te crees que no tiene trascendencia. Pero Dios actúa usando personas y provoca una cadena de bendiciones para tocar a ciertas personas que tú ni conoces el día de mañana. Por eso la iglesia es un lugar donde Dios usa colectivamente, individualmente, y lo usa para cambiar el mundo. Porque trabaja Dios así, porque le gusta a Dios hacerlo así.
Encontramos que la iglesia no es un local, la iglesia es un organismo vivo. Y escúchame bien, la visión de la iglesia no puede ser retener a la gente, sino atraerla para enviarla. Y quiero hablarte un poco de esto, de la visión eclesiástica. La visión eclesiástica que nos ha traído el catolicismo es que vengan. Y aquí los tenemos junticos a todos y los preparamos y los retenemos. Aquí, en el culto. Ven al culto, no falta el culto los 7 días. Vente aquí al culto. Retenidos aquí. Y el Evangelio nos enseña que la visión debe ser ir y predicar. O sea, no venir y os retengo. Venir para perfeccionaros, para enviaros, para desarrollar lo que tenéis. Yo el otro día hablaba en el discipulado de algo tan fácil para entender como una espiral. ¿Vale? Una espiral. ¿Sabéis lo que es una espiral? Una espiral es... os lo voy a poner de una forma fácil. Cuando tú llenas la bañera, por ejemplo, ¿has visto cuando tú quitas el tapón? El agua llega un momento que empieza a hacer como un tornado, ¿no? El movimiento en espiral, de menos a más, de más estrecho a más ancho. La espiral, cuando llega arriba, es como que el agua va más lenta. Está lentita así, es ancho todavía, pero conforme va entrando para adentro, va más rápido. ¿Cómo se produce una espiral? No hay nadie que os ponga los ruidos y todo del agua, ¿eh? ¿Cómo se produce la espiral? ¿Sabéis por qué se produce? ¿Alguien que me diga por qué se produce eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se saca el tapón. Hay una salida. ¿No? Al sacar el tapón hay una salida. Entonces se produce la espiral. La iglesia es como una espiral, de esa manera. Cuando tú retienes a la gente dentro del local y no haces que desarrollen y hagan lo que tienen que hacer, el tapón está puesto. Y entonces el agua se llena y llega un momento que no cabe más agua. Y hay que quedarse como está, se enfría el agua, tú la pones caliente al principio, pero se enfría, vienen al principio emocionados, pero después se enfría. Y al final después, si dejas el agua mucho, y días incluso, pues se corrompe, huele, empieza a corromperse el agua. Cuando tú haces que vas llenando de agua, porque el Espíritu Santo no tiene límite para llenar. Él siempre llena y da más. Cuando tú haces que el Espíritu Santo vaya llenando, y la bañera digamos que es la iglesia, ¿vale? Y de alguna manera sacas el tapón, en vez de retener, haces que se desarrollen y que sean enviados, que fluyan y que hagan lo que tienen que hacer. Prepárate, ven, y entra en la espiral. Y en la espiral al principio entra lentito, entra un discipulado, acepta al Señor, pero luego te va introduciendo y va aprendiendo un poquito más, y está en la escuela, y va aprendiendo, y va desarrollando dones, y te va a un departamento, y va más rápido, más estrecho, hasta que sale para afuera. ¿Qué es salir para afuera? Es el llegar al centro de la voluntad que Dios tiene para ti para empezar a desarrollar los dones que Dios te ha dado. Si no retenemos y lo que provocamos es que no haya un tapón, sino que haya una libertad de movimiento del Espíritu y atraer a la gente para enviar a las personas. Si hacemos eso, entonces siempre se produce una espiral donde va llenando, pero no se enfría porque van saliendo y pueden meter más y va saliendo. Y pueden meter más. No hay un tapón que está provocando que se corrompa en la iglesia todos enfriados, sino que se mantiene caliente y van saliendo. Entonces, mientras va saliendo, puede ir llenando quizá otras bañeras, puede ir haciendo otras cosas, pero van saliendo, van desarrollando los dones y llegando al centro de la voluntad que Dios tiene. Nosotros creemos que no somos creyentes, sino discípulos. Y un discípulo es alguien que aprende del maestro. Y si aprendemos del maestro y desarrollamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, sabiendo cada uno qué don tiene, y sabiendo cada uno, unos tardan más, otros tardan menos, unos les cuesta más y están en la parte ancha del remolino, otros entran directo, pero conforme más te vas adentrando en el Señor, más rápido van yendo las cosas. Y cuando llegas al momento de desarrollar, dejas espacio a otros para crecer.
Y siempre tiene que haber, ¿qué? Siempre tiene que haber más gente en la parte ancha que en la estrecha abajo. Siempre en la iglesia tiene que haber más gente nueva que maduros. ¿Por qué? Mejor maduros todos para no tener problemas. Pero es que si los maduros predican, se supone que tienen que haber más nuevos que maduros. En lo estrecho no caben todos. Entonces hay gente que va llegando. Y hay maduros que van trabajando. Y gente que va llegando. Y entonces eso no para. Y eso no para. Se mantiene caliente, se mantiene activo, no pasivo, no se corrompe, se mantiene el calentor, se mantiene la fluidez, la gente desarrolla, no nos paramos. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, no retener. No te vayas de aquí, vente para aquí, Fernando, no te vayas de aquí. Esta iglesia es la mejor del mundo entero y no te muevas de aquí y tú no salgas a la calle para nada. Tienes que estar todos los cultos aquí un ratito antes y después y no te muevas de nada. Pero Fernando quiere desarrollar sus dones, quiere desarrollar cosas. No, porque tú no tienes que saber tanto porque me va a quitar a mí el puesto. Tú no tienes que aprender tanto porque a ver si vas a saber más que yo y entonces me va a meter un problema. Tú no hables con la gente porque entonces creerán que eres pastor tú y me quita a mí el lugar. No, eso no. Yo retengo. No, fluye. Sí, has aprendido, venga, lo que tienes para dar, darlo. Tú, la música, multiplícate en la música. Tú multiplícate en el servicio en otro. Desarrolla. Y hacer eso, como yo le dije una vez al ministerio, vamos a abrir aquí, vamos a abrir allí, pero si no somos tantos ministerios, ¿cómo vamos a seguir abriendo? No pasa nada. Cuanto más enviamos, más gente trae el Señor. ¿Y es lo que ha pasado? Tú envías gente fuera a servir, venga, ahora enviamos a Ripollet, ahora abrimos otro lado y vamos a enviar a otro. Y dos que envías y vienen 8. Porque deja lugar a otros y fluye. No todos son para enviar a pastorear, pero estamos diciendo que cuando sales por el tapón es que estás en el centro de la voluntad desarrollando lo que Dios tiene para tu vida, tu propósito. Y estás dejando lugar a que otros también trabajen. ¿Me estáis entendiendo? A la misma vez, esos que están ahí, rodando ahí, van para adentro, están provocando que siga el remolino más fuerte todavía para arriba. Porque los que decidimos comprometernos damos ejemplo a los demás. Y provocamos que los demás quieran también lo que nosotros hacemos. La gente se fija. ¿Sabes que cuanto más gente somos, no hay ojos solamente para uno? Sino que la gente se fija en diferentes personas. Gente que le gusta un poquito la alabanza, se fija en lo de la alabanza. Gente que le gusta, se fija en los predicadores. Gente que se fija en el otro. Gente que se mueve en un círculo, se fija en esto. O de la misma edad, o de no sé qué. Siempre hay alguien que se va a fijar y por eso eres una carta abierta que te leen. Y que tú tienes que mostrar algo que provoque un beneficio a esa persona que te está leyendo tu vida. Hay gente que viene al culto y viene y vive como quiere, y dice, si yo, con que el pastor del testimonio y se fijan en él y a él van. No. Sin darte cuenta hay gente que se fija en ti. En tu puntualidad, en tu forma de actuar en un estudio, en si estás atento, si estás levantándote todo el rato, si estás sin estar atento. Hay gente que se está fijando en ti. Y tú tienes que dar un testimonio para multiplicarte en otros en las actitudes buenas. Amén. Dile al lado, venga el remolino. Entra en el remolino, Macareno. Por lo tanto, entendemos que fíjate, aquí os habla de cómo el evangelio se extiende de tal manera en la iglesia. Hemos dicho que Pablo da gracias porque el evangelio transforma, porque el evangelio cambia el mundo y porque la forma que Dios trabaja a través de personas fieles. Y es una cadena. Y aquí en el libro tenéis una cadena. ¿Cuántos conocéis a este hombre tan famoso que predicaba la palabra y ganó millones de personas? Billy Graham. ¿Conocéis Billy Graham, no? ¿Lo habéis escuchado, Billy Graham? Millones de personas aceptaron al Señor por este hombre que se movió por todo el mundo con un ministerio de 40, 50 años. Billy Graham. Pues aquí en el libro tenéis la cadena de personas que se convirtieron y dieron el paso y desarrollaron lo que tenían que desarrollar para que Billy Graham pudiera hacer eso. Habla de que Edward Kimball, un fiel maestro de la escuela dominical, predicó el evangelio y se convirtió ¿quién? Dwight Moody.
Y este predicó el evangelio y se convirtió no sé qué Meyer. Y este predicó el evangelio y se convirtió Chapman. Y este predicó el evangelio y se convirtió Sunday. Y este predicó el evangelio y se convirtió Ham. Y Ham predicó el evangelio y se convirtió Billy Graham. No sé si lo hicieron muy bien siempre o no todos estos 6 o 7, pero cada uno hizo lo que tenía que hacer para que llegara un momento en la historia que se levantara uno que salvara millones de almas con su predicación. Yo voy a hablar, ¿para qué el testimonio? ¿Para qué no sé qué? Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de que tú te muevas con tu boca. Lo mismo contigo se convierte alguien que ese alguien no es nadie, pero que ese alguien habla uno, y ese uno a otro, y ese uno a otro, que al final hace que se convierta alguien que marca la diferencia en una época de años. Gracias a que tú empezaste la cadena. No se trata de números, se trata de hacer lo que Dios te llama a hacer. Es que yo no se convierte en mucho, que yo le hablo, no. Tú haz lo que tienes que hacer y cuando puedas hablar, habla. Y Dios, que utiliza personas fieles para producir una cadena en su providencia, para llamar a ciertas personas, Dios tratará de hacer su plan siendo tú una pequeña parte de la cadena. Una pequeña parte del plan. Haz lo que tengas que hacer. Sabéis todos que hubo otro hombre, no recuerdo quién fue, Gigi Ávila o no recuerdo quién fue, que también hablaba, lo dijo una vez, que había una campaña que se estaba haciendo y dice que habían 2 estudiantes de la universidad que vieron una carpa y escucharon música y se metieron en la carpa y dice que iban él y un colega y se metieron allí creyendo que era un concierto y vieron al final que iba a predicar el pastor y dijeron vámonos de aquí que todos son evangélicos. Y yendo por la puerta, un ujier se fue a ellos y le dijo, ¿qué hacéis? ¿Dónde vais? No, que creíamos que era un concierto, pero esto es una iglesia, no nos interesa. Y el ujier dijo, seguro que Dios tiene algo para ti hoy. Sentaros a escuchar. Solo hacerme ese favor. Se sentaron los dos a escuchar y uno de ellos, no recuerdo el nombre de quién fue ahora, pero fue uno de los grandes predicadores que salvó un montón de almas, Dios a través de él, con la predicación, por un ujier que en vez de estar así diciendo, pues si quiere que se vaya, tuvo compasión por las almas. Y en vez de estar como atento a ver si pide agua al pastor, o a ver si quiere pañuelo alguno de los lagrimillas o algo, le voy a dar, dando 3 pañuelos por uno a ver si alguno por si va a llorar. En vez de estar por eso, vio que se iban 2 almas nuevas. Y ese ujier no estaba cumpliendo su función de ujier solamente. Había un corazón que tenía compasión por los perdidos. Y esos 2 se iban y fue a ellos. No, quedaros a escuchar. Y Dios hizo una gran obra con ese hombre que se convirtió por un ujier que a lo mejor nunca habló más a nadie más. Pero hablando a ese, todas las miles de almas que se convirtieron con aquel, él ha sido parte también. Y tenemos que entender que a veces Dios no nos llama a multitudes ni a grandes números, pero a lo mejor a través de nosotros se forma una cadena que Dios llama a alguien muy grande a través de ti y tú vas a participar en la corona, en el premio de haber hecho lo que tenías que hacer para que le llegara a esa persona la palabra. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? Así que Dios trabaja a través de las personas. Y tenemos 25 minutos, media hora, para terminar, las otras 3 cosas claves que vemos en esa oración intercesora de Pablo. Hemos dicho que en las cartas grecorromanas, en la cultura de allí, había acción de gracias y oración intercesora. La acción de gracias ya la hemos visto y le da las gracias Pablo a los colosenses, a ver los iluminados cuánto pueden saberlo. ¿Por qué le da las gracias Pablo a los colosenses? 1, porque el evangelio transforma personas. 2, porque el evangelio cambia el mundo. Y 3, porque Dios transforma a través de las personas. Así trabaja el Señor. Porque no es un local, son personas. Y Dios trabaja así, de esta manera. Y Dios tiene algo para hacer contigo. Pero no solamente en la acción de gracias vemos 3 detalles. También vemos 3 detalles más en la oración intercesora de Pablo.
Vemos desde el 3 al 8 la acción de gracias y después dice en el 9, por lo cual. Y ese por lo cual está uniendo la acción de gracia y la oración intercesora. Y está uniendo los detalles que quiere Pablo enseñar a través de estas dos cosas. Y nos dice cómo deberíamos ser los cristianos. Lo primero que nos dice, y nos deja ver en las palabras, la oración intercesora eficaz es colectiva, ¿vale? La oración intercesora eficaz es colectiva, constante y compasiva. La oración intercesora eficaz. ¿Sabéis lo que es la intercesión? El grupo que llevan a Isabel. ¿Sabéis lo que es la intercesión? ¿Qué es intercesión? Ponerse en el lugar de la otra persona, pidiendo por la otra persona. Hacer de un mediador, de un intermediario que se pone en el medio pidiendo por el otro. Eso es un intercesor. La Biblia nos enseña de que hay gente que tiene una carga intercesora más que otros, sí, pero que todos somos intercesores. Como Abraham. Abraham, ¿por quién intercedió? Por Sodoma o por su sobrino Lot. Si no hubiere 10 justos, aunque sea, no lo salvará. No, 5, hubiere uno al menos, destruirá Sodoma. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Interceder a Dios por Sodoma. Y Dios nos llama a nosotros a interceder. Pero ¿cómo se intercede? Pablo nos enseña aquí. Primero, la intercesión efectiva es colectiva, constante y compasiva. Primero, colectiva. ¿De qué me está hablando? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente con esa frase está diciendo, señores, intercedemos por vosotros, pero no yo solo, todo el equipo. Somos más de uno. Donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Hay poder en reunirse a orar. 2, 3, 4, 5. La oración colectiva, la intercesión colectiva tiene poder. Orar como grupo, peticiones. Pero dice, constante. A veces nos cansamos de orar con 2 o 3 días. Quiero que el Señor obre y oro por esto. Y 2, 3 días, 4 días. Y como el Señor nos responde, pues no querrá. La oración intercesora es constante, perseverante. Golpeo, hasta que veo que Dios hace lo que tiene que hacer. Yo sigo golpeando y perseverando. ¿Hay algo que tú estés deseando que el Señor haga en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿Sí? Hay que pedir a Dios. Y si además te reúnes con un grupo de gente y con la iglesia a orar, tiene más fuerza tu oración. Y si además eres perseverante, y cada día. Pero no solamente dice Pablo perseverante, sino que además habla de con una oración informada, o sea, compasiva y dirigida con una información. Dice Pablo en otro versículo, no oro golpeando al aire, dando golpes al aire, sino dando golpes certeros. A veces oramos sin saber, sin conocer. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo, ¿vale? Hay muchos. Orar por una niña que está mala, ¿vale? Oramos, Señor, por la niña que está mala. Ahora, si sabemos cómo se llama la niña, qué enfermedad tiene, cosas así, somos más específicos en la oración. Bendice a Rosa por el cáncer que tiene, esto, lo otro. Somos más específicos en la oración. Golpeamos más certeramente las oraciones. Pablo ora con más fuerza porque Epafrás le ha dado una información de qué está pasando allí. Y entonces Pablo no dice, bendice a los de Colosas. No, dice, bendice a los de Colosas porque el sincretismo se está metiendo. Bendice a los de Colosas porque el gnosticismo está tomando lugar. Bendice, Señor, sé tú el que reprendas, el que quites, el que anule eso que está surgiendo, esto. Y la oración es certera y Dios escucha, y escucha bien, los demonios también escuchan. Algo que hay en la liberación, ¿sabes qué es algo que hay como un principio de la liberación, que tienes que saber? Que cuando tú, no me voy a meter en esto, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepas. En la liberación, cuando tú haces liberación por una persona, porque la liberación existe, ¿vale? Para las personas que no lo saben.
Algunos tienen cara de necesitar liberación. La liberación existe, y en la liberación, si tú coges y dices, en el nombre de Jesús, os vais ahora. Una de las cosas que pasa es que hay demonios que se hacen los locos. Porque tú no lo llamas por su nombre. Y entonces no se mueven. A mí no me ha dicho, a mí no me ha ordenado, a mí no, yo me mantengo aquí calladito. Entonces, cuando tú sabes espíritu de odio, espíritu de pornografía, entonces es un demonio que se le llama por su nombre y obedece. Entonces, la oración certera con una información es una oración mucho más potente que una oración al aire, que golpea al aire. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser la oración eficaz? La intercesión eficaz tiene que ser, como hemos dicho, primero, colectiva, hay más fuerza en grupo. Segunda, perseverante, constante. Y tercero, ¿cómo? Compasiva, dirigida, que sean oraciones teledirigidas, ¿sabes? Que saca la oración y va directa a golpear a la situación. ¿Sabéis Daniel, que está orando y está ayunando y está pidiendo porque Dios dé respuesta, y viene el ángel y le dice, el arcángel Miguel, y le dice a Daniel, tu oración fue escuchada desde el principio. Desde el principio llegó a Dios. Pero hemos tenido una lucha en los aires con el príncipe de Persia y hemos tenido que batallar y hemos tenido que pelear hasta que ha tenido que venir en ayuda para que me ayude para poder liberar la bendición, y ahora te viene la respuesta después de haber ayunado, llorado y golpeado. Y hay muchas veces que la bendición a veces está por llegar, pero hay una lucha que te la está impidiendo porque los demonios no quieren que seas bendecido, y hay una lucha que intenta impedirlo, y por tú no ser perseverante ni golpear certeramente a los demonios que intentan impedirlo, no recibes la bendición, te rindes y se queda ahí. Por eso es importante orar constantemente y golpear, y si golpea un sitio va a hacer mucho más daño que golpeando a diferentes sitios. Yo golpeo un sitio y me di y va a hacer más daño. Y tengo que centrarme en eso. Y yo tengo que discernir qué es lo que está impidiendo que llegue la bendición a mi vida. Entonces tengo que discernir y empezar a decir, si yo, por ejemplo, estoy pidiendo bendición y estoy pidiendo que se mueva el Espíritu Santo y ciertas cosas, mi oración tiene que empezar a ser dirigida ¿a qué? Bueno, si quiero cosas espirituales, tiene que ser dirigida a qué es lo que intenta impedir que venga eso. ¿Y qué es lo que puede impedirlo? Bueno, hay que orar contra rituales, contra brujería, contra todo poder ocultista que está intercediendo para que no recibamos la bendición. Golpear a lo que impide que la bendición fluya. Hay que golpear certeramente. Y golpear, hasta que al final suelta. Pero hay que hacerlo. Y contra más lo hagamos como iglesia y con el grupo de intercesión y con unos amigos o con un hermano, más fuerza tenemos. ¿Estáis entendiendo lo que digo? Así que no solamente me quedo ahí, sino que aquí habla también de que la intercesión eficaz, el punto 2, expresa preocupación que otros comprendan la voluntad de Dios para su vida. La oración intercesora, vuelvo a repetir, expresa preocupación para que otros comprendan la voluntad de Dios para su vida. Alguien que ama a Dios y que ama a las personas, como consecuencia de amar a Dios y pasar tiempo con Él, expresa amor por las personas intercediendo por ellas. No puedo hacer nada. Hay gente que dice, ¿qué hacemos por esta persona que lo está pasando mal? Si puedes hacer algo, puede hacer una compra, puede hacer gloria a Dios. Si no puedes hacer nada ni intervenir, ora por esa persona. Ora, intercede, porque eso muestra amor por esa persona. Estás orando por esa persona para que Dios haga. Y la oración de justo que dice, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Así que tenemos que entender que la oración y la intercesión de Pablo, vemos dos peticiones aquí. Primeramente, que haya conocimiento de la voluntad de Dios en los colosenses. Conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí quiero que escuches esto. No se trata de que Pablo quiera que adquieran un conocimiento que ellos mismos buscan. No habla Pablo de eso. Está hablando de un conocimiento que Dios les da de Él. No es conocimiento intelectual, letra.
No, un conocimiento de quién soy yo. Y te lo puedo enseñar personal en una relación contigo. Pero para eso se requiere fe. Hay gente que sabe mucho de libros, pero sabe poco de Jesús. Hay gente que sabe recitar la Biblia, pero no conoce a Jesús. Porque tiene un conocimiento intelectual, un conocimiento de haber leído, pero no tiene un conocimiento desde la relación por la fe. Y la mejor manera, escúchame bien, ¿cuál es la mejor manera de conocerme a mí? ¿Que yo os escriba una carta, quién soy yo? ¿O que pases tiempo conmigo? Bueno, con la carta conocerás de él y explicarás lo que tú has leído, lo que pone. Tendrás un conocimiento de Jesús. Pero para conocer a Jesús, te has tenido que tomar un café con él, has tenido que tener relación con él. Hay gente, por eso dice Dios, lo que no vale de este mundo va a avergonzar a los sabios. ¿Sabes por qué? Porque hay sabios que conocen la letra, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. Entonces no conocen a Jesús, conocen de él, pero aquel que tiene menos letra, que sabe menos, que no se sabe de memoria ni un versículo, te viene y te dice, eres así, y eres asá, y así responde aquí, y le gusta esto, y le gusta lo otro. Y tú dices, pero ¿cómo lo sabes? Si tú no has leído, ya, pero estoy con él mucho. Y lo que Pablo está diciendo no es un conocimiento de que vosotros leáis mucho. Pablo está diciendo, tenéis que conocer lo que quiere él para vosotros, la revelación de Dios en Cristo, porque la meta vuestra es tener un estilo de vida cristiana. Y para eso no necesitáis letras, necesitáis espíritu. ¿Que eso significa que no hay que estudiar? No, hay que estudiar. Hay que estudiar, pero hay que tener relación con Dios. Si no se tiene relación con Dios, por mucho que estudies, estás seco. Hablas y no ocurre nada nunca, porque son palabras, pero Dios no respalda esas palabras. Pero hay gente que te habla y no sabe nada y te transmite, y tú dices, pero ¿qué transmite este hombre, esta mujer? Hasta con él. Y cuando estamos con él, Moisés estaba con él y venía transfigurado. Cuando estamos con él no se ve por fuera, pero hablamos y de espíritu a espíritu hay algo que se transmite, que la gente se quebranta, que la gente llora, que la gente siente tomar decisiones. Es porque ha estado con Jesús. Y cuando Pablo está hablando aquí, fíjate, habla del versículo 3, del versículo 9, y dice y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es lo mismo la inteligencia y la sabiduría natural. Hay gente sabia por haber estudiado y haber aplicado el conocimiento, pero no es lo mismo la espiritual. La sabiduría espiritual viene de Dios. Y la inteligencia, como hombre yo puedo ser inteligente, pero la inteligencia espiritual es para saber dónde piso, dónde voy, dónde no voy, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Decisiones que vienen en el espíritu. Porque, vuelvo a repetir el versículo, mira, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. No dice que conozcáis, que seáis llenos del conocimiento. O sea, Colosenses, no depende de vosotros que os compréis libros solamente. Depende de que tengáis la actitud de abrir el corazón y la mente para que Él os llene. Que seáis llenos por Él. ¿Quién llena? Él. No que busquéis la letra. El gnosticismo decía que con la verdad y en la inteligencia natural y la palabra tenéis que buscar el conocimiento pleno para poder encontrar el verdadero yo superior y ser como un Dios, prácticamente como Cristo. Eso decía el gnosticismo de alguna manera. Pero Pablo está luchando contra eso, está diciendo, no, si no se trata de la letra que vosotros conocéis, se trata de que aprendáis a resetear, a dejaros abrir y dejaros tratar y que Él os llene. Que Él os llene. Y entonces, a medida, escúchame bien, de que Cristo es una realidad en nosotros, a medida de que el Espíritu Santo produce en nosotros
la presencia de Dios y trata la vida espiritual en nosotros, es cuando nosotros adquirimos el conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice Romanos 12:2, para desarrollar la buena, agradable y perfecta voluntad. Dice antes, para decir el versículo completo, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para encontrar la verdadera voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Qué es buena, agradable y perfecta? Buena está hablando simplemente de todo lo que hacemos bueno, que la palabra está de acuerdo, es bueno. Porque día a día tengo que hacer cosas que están de acuerdo con la palabra, cosas buenas. Es bueno que hagamos cosas que están acorde con la voluntad de Dios. Lo que te venga a la mano, haz, dice la Biblia. Agradable. Agradable, ¿sabes qué es? La voluntad de Dios agradable no solamente es hacer cosas buenas, como he dicho al principio. Agradable va un poco más allá. Agradable quiere decir que satisface a Dios, no a ti. Que es agradable a Dios. Que lo que estás haciendo satisface a Dios y le hace sentir orgulloso de ti. ¿Y sabes lo que hace sentir a Dios orgulloso? La obediencia a la palabra de Dios. Y perfecta. Eso es lo propio de la madurez cristiana. Perfecto significa maduro. Y hay un efecto de obedecer la voluntad de Dios. Y es que hay un conocimiento de Jesús en mi vida y se produce naturalmente un crecimiento y una madurez. No crezco porque me apunto al seminario solamente, no crezco porque me compro la Biblia de estudio del Holman solamente, no crezco por eso. Crezco porque cada día renuncio a mi yo, cada día dejo que el Señor me llene y cada día tomo decisiones de cambio. Y eso produce crecimiento en mí, produce madurez. La sabiduría la encontramos en Cristo, Él es el que nos ha hecho sabiduría. Quiero que busques conmigo, quedan 10 minutos. Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjate que esta lección es sencilla y si no le damos prisa ni la acabamos tampoco. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Y el temor a Dios te acerca a Jesús. Jesús nos hace sabios. Estate tiempo con Él y Jesús te hace sabio. Y este conocimiento, ¿cómo se alcanza? ¿Cómo crezco yo? Pastor, ¿cómo crezco? Yo quiero crecer. Órame para tener tus dones y crecer. No. Lee, estudia, medita en lo que estudias y aplica lo que has leído. Y creces. Así. Leer. Hay gente que le gusta leer y todo, yo es que el estudio no, pues no vas a crecer. El estudio a mí no me va, no creces. No crecerás nunca. El estudio es lo que nos hace crecer. Lee. Puedes ser alguien usado por Dios en áreas, como hemos dicho, que Dios te usa. Pero si no estudias, no vas a ir a áreas mayores. Lee, medita en la palabra, estúdiala y aplícala. Y quiero que leas conmigo en Isaías capítulo 5, versículo 13. Los que puedan ir ahí, acompáñame desde aquí. Isaías capítulo 5, versículo 13. Leo rápido. Por tanto, mi pueblo fue llevado esclavo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por falta de conocimiento, Oseas 4:6, el pueblo perece, dice la Biblia. Acompáñame a Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que lleva a la gente al pecado?
no ver a Él. Entenebrecidos, no lo vieron a Él. Y como no lo vieron a Él, estaban ajenos a la luz, a la sabiduría y la inteligencia espiritual, porque estar en Él y con Él y tener relación con Él nos da sabiduría e inteligencia. Pero si no estamos con Él, estamos entenebrecidos, oscuros y tomamos decisiones sin darnos cuenta, metiendo la pata una y otra vez. Pero cuando estamos con Él tenemos visión. Y aquí es donde tengo que acelerar. He dicho en la primera que la oración intercesora es eficaz cuando es colectiva, constante y compasiva. He dicho en el segundo que la oración intercesora eficaz expresa preocupación para que los demás comprendan la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios es tener relación con Él. Leer, estudiar, meditar, aplicar. Eso trae crecimiento. Y quiero terminar con esta última tercera. La oración intercesora es eficaz cuando expresa preocupación que el estilo de vida de los cristianos sea agradable al Señor. Cuando expresa preocupación para que los cristianos no vivan de cualquier manera, sino que vivan excelentemente. Con el gozo del Señor y dándole honra al Señor. Y quiero terminar con estos 10 minutos que tengo, porque tengo 10, ¿vale? En estos versículos habla del 10 al 14 y está hablando de andar en el Espíritu, de andar dando frutos, habla de obras y hace ahí una mezcla entre obras y frutos. No sé si somos salvos por obra o salvos por gracia, hace un poco ahí una mezcla. Y Pablo enumera aquí 4 cosas en el libro y yo voy a decir lo que pone aquí y alguna cosa que tengo ahí para acabar. Pablo habla de 4 cosas, habla de 4 maneras específicas a los colosenses, hablando de la intercesión en la manera de andar, en la vida cristiana. 1, viviendo la vida cristiana como se debe, honrarán a Dios con sus buenas obras. Es lo que deja claro Pablo, andar en los frutos del Espíritu porque honraréis a Dios. Merece la pena esforzarse y vivir como el Señor quiere, obedeciendo la palabra, porque Dios es honrado cuando tú tienes buenas obras. Sí, Diego. Contra más horas se lee, más capacidad hay. Muy bien. Lo primero, Pablo, ¿por qué nos estás pidiendo que andemos dando fruto de lo que somos, fruto del Espíritu y viviendo con buenas obras? Os lo pido para que honréis al Padre. ¿Por qué lo dices más, Pablo? Es una segunda cosa que nos habla. Para crecer en el conocimiento de Dios. Por eso necesitáis dar buenas obras. Andar en el Espíritu. Andar con el fruto del Espíritu. Porque así creceréis. Y todo lo que nace de nuevo tiene que crecer. Si no crecéis, os enfermáis. Pero Pablo, ¿por qué también? Venga, más cosas, ¿por qué? Más motivaciones de por qué tenemos que andar como se debe. Porque así seréis fortalecidos con perseverancia y paciencia. Esto lo dice aquí en el saludo, en los versículos. No tengo tiempo para estar leyéndolo. Y en el libro también os lo pone. Así sois fortalecidos. Como os ha dicho aquí, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para tener paciencia y dominio propio y poder hacer las cosas sin nerviosismo, sin hacer las cosas mal, sin hacer las cosas... Escúchame esto. ¿Cuántas veces hay personas que meten la pata una y otra vez porque no saben esperar? Porque se vuelven impacientes. Impacientes. Escúchame bien. Nada se consigue estable en la vida con la impaciencia. Nada. Es siempre dar tumbos para un lado y para otro. Es para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y escúchame bien, puedes tener una buena idea, un buen argumento, la razón y tenerlo todo de tu favor y por tu impaciencia perderlo todo, porque no aplicarlo en el momento y en el lugar y en el tiempo adecuado.
Hay que saber cuándo hablar, cómo hablar, de qué manera hablar. Hay que saber cuándo tomar la decisión, esperar en el momento indicado. Porque hay veces que tenemos buenos proyectos, pero no los ponemos en el momento indicado y se pierde. Tenemos que ser más pacientes. Yo muchas veces cuando muchas personas dicen, pastor, es que veo que esto podríamos hacer lo otro, tranquilo. Sí, lo vamos a hacer, pero paso a paso. Primero el 1, luego el 2, luego el 3. Vamos a ir haciendo paciencia, porque así vamos al 1 y al 2 y nunca retrocedemos al 1. Del 2 vamos para el 3 y del 3 para el 4. Hay gente que va del 1 al 10 y luego baja otra vez al 0. Y del 1 al 10 y luego al 2. Y así se tira toda la vida. Que sí, que no, que sí, que no. Y parece que iba alto y me caigo. ¿Por qué? Porque falta paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que creer en el proceso. No nos gustan los procesos, ¿a qué no? Nos gustan los microondas, no el horno a fuego lento ese. El microondas, venga, hazlo rápido, pim, pam, pum, pam, unos minuticos, venga a comer. Pero las buenas comidas salen cuando es a fuego lento durante unas horas. ¿O no? Vale la pena esperar el momento adecuado. Porque luego lo que te viene es seguro y no lo pierdes. No hacerlo todo fácil para tenerlo todo en la mano y perderlo todo de golpe luego. Además te quita luego las ganas de luchar, de seguir para adelante. Hay que tener paciencia. Pablo dice, andar como se debe como cristianos porque honraréis a Dios, porque creceréis en conocimiento, porque Dios os fortalecerá y os dará paciencia y porque así tendréis gozo en vuestra vida diaria. Qué importante es tener gozo en nuestra vida diaria. Que transmitamos gozo a las personas. ¿Sabes que hay gente que transmite pena? ¿O no? Hay gente que te acerca y te dice, me da la tarde hoy este. Es como que lo mira así de lado y diciendo, ay, que no me coja, me da la tarde. En cambio hay gente que se te acerca y tú dices, ay, qué bien, mira, voy a pasar un buen tiempo, voy a hablar, porque te transmite otra cosa. Y somos cartas abiertas, qué pena que nos lean y digan, no veas lo que transmites, hijo mío. Por un tiempo puedo estar depre, por un tiempo puedo tener una etapa difícil, y por un tiempo dice, bueno, está así porque claro, está pasando por una etapa difícil, pero toda la vida que sea un amargado, no, hombre, hay que cambiar y hay que acercarse al Señor que te da gozo, para poder transmitir gozo. Porque vamos a dejarnos de tonterías, dejaros de rollo, tú no sabes lo que lloro ni leo, tú no lo sabes. Lo que se siembra se recoge y tú das lo que tienes. Y lo que tienes lo has ido a coger a la fuente y si no has ido a la fuente, das lo que tienes por ti mismo. Dile de al lado, lo que dices para ti. Voy terminando. Aquí tenéis un resumen en la página 29. Tenéis un resumen de las 6 cosas que ha hablado Pablo en las que deberíamos orar. Para que ellos entiendan la voluntad de Dios para su vida, para que ellos honren y agraden al Señor en todo lo que hagan, para que produzcan continuamente un buen fruto, para que conozcan mejor a Dios cada día, para que sean fortalecidos y puedan estar firmes bajo la presión y que en su vida sobreabunde la acción de gracias y el gozo. En un saludo de Pablo le expresa a la iglesia todo esto. En un saludo. Expresa a la iglesia todas estas actitudes. Pablo está en una cárcel, en una casa alquilada, está encarcelado. No puede perder el tiempo, entonces, hasta saludando, enseña a la iglesia cómo tiene que vivir la iglesia. Muestra virtudes y actitudes que un cristiano tiene que tener. Fíjate que aquí dice, para que sean fortalecidos y firmes bajo presión. Tú sabes que la mayor capacidad espiritual que tú tienes surge bajo la presión. Y si tú te crees muy espiritual y cuando hay presión no respondes, no eres tan espiritual. Y tú tienes que verlo. Tienes que mirarte y decir, yo creía que estábamos preparados. Ha venido la presión y no he respondido como debía. Tengo que estar mejor en el Señor. Tengo que ponerme más fuerte. Porque cuando viene la presión es cuando sale todo el potencial que tengo. Ahí es donde se exprime a Jesús en el Getsemaní. Y sale que sea tu voluntad. Aún sudando sangre, pero que sea tu voluntad.
Y ahí es donde nosotros tenemos que responder bajo la presión. Pablo está hablando de muchas cosas y habla de una primera consecuencia de su ruego apostólico, que los creyentes anden agradándole en todo. Acabo aquí en estos 5 minutos, ¿vale? Estos 5 minutos no os los pido, me los tomo yo, ¿vale? Acabo aquí yo. Agradándole en todo. No cuando va al culto, no en este área, en todo. Andando, agradándole en todo. Andar habla de conducta personal y cotidiana, del agrado al Señor. De vivir dignamente para glorificar al Señor. Y si lo quieres, lo apuntas, Primera de Pedro, si estás apuntando, 1, 14, 16. No me da tiempo a leer ahora todos los versículos que hay por aquí. Lo apuntas, lo lees en la casa. Pero te habla precisamente aquí en Pedro de agradar al Señor y de glorificar al Señor. Alguno lo leo, otro no lo leo. Primera de Pedro 1, 14. Mira lo que dice. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel a quien sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata. Andar todo el tiempo en santidad. Y es posible andar así. ¿Sabes por qué? Por los recursos de Dios en su gracia. Es posible. No porque tú valgas ni yo, pero por los recursos que Él te da en su gracia, es posible andar dándole la gloria a Dios. Gálatas 5:24 habla del fruto del Espíritu, no lo busco, apúntalo si quieres, y habla de la identificación que yo tengo con Cristo. Escucha bien, cuanto más te llenas de Dios, más libre eres del pecado. Cuanto más te identificas con Cristo, más libre eres del pecado y de las cosas que vienen contra tu vida. Necesitamos vivir una vida fructífera. Y esa vida fructífera es manifestada en toda buena obra. Quiero que prestes atención estos 3 minutos solamente. La vida fructífera es manifestada en buenas obras. Acompáñame a Efesios. Solamente entiende esto que te digo en estos minutos últimos para terminar, porque quiero que entiendas que Dios no salva por obras, pero Dios pide obras. No salva por obras, pero salva para buenas obras. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Fíjate lo que dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Y Romanos 9 habla de que Él predestinó a los que llamó a ser como el Hijo. Él no predestinó a que seas salvo. La salvación la decides tú. Pero aquel que es salvo, lo predestina a que sea como el Hijo haciendo buenas obras. Por eso no somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Y cuando somos salvos, tiene que desatarse de la posición de santidad una vida de santificación. De la posición de salvo, Dios me da la autoridad y el beneficio para vivir dando buenas obras. Y las buenas obras muestran al mundo que yo soy santo. Las buenas obras no muestran al mundo que soy salvo por mi buena obra, no. Las buenas obras muestran al mundo que yo tengo a Cristo y por eso tengo buenas obras. ¿Estáis entendiendo lo que digo, no? La salvación es por el sacrificio de Jesús, no por obras. No nos salvamos por obras, pero somos salvos para tener buenas obras. Él nos coge, nos justifica, nos redime, nos santifica, nos dice, mira, tú por ti mismo no vales, eres un trapo de inmundicia, pero te cojo yo, te dirijo yo, te cubro yo y tú vas a hacer buenas obras para mostrar quién soy yo. La gloria es para Él.
¿Cómo va a mostrar quién soy yo? Claro, porque viéndote a ti, que no vales para nada, haciendo buenas obras, dirán algo ha pasado en este. Y entonces tú le hablarás de mí. La fe intelectual no produce frutos ni efectos. La fe intelectual está muerta. El efecto lo produce la fe espiritual, la relación con Él. Y no te pide Dios una obra puntual. Es que yo cuando había que comprar comida para aquel que no tenía, yo ya lo hice, que lo hice yo, Hay quien dice que mira, que voy a diezmar, que lo vea todo el mundo, que lo vea todo el mundo. No te llama Dios a hacer obras puntuales. Dios te llama a vivir con buenas obras. Que andéis constantemente en buenas obras. Cayéndote, teniendo fallos, pero que andéis. Que cada día te levantes y digas, no puedo andar de cualquier manera, tengo que honrar al Padre. No puedo vivir de cualquier manera, se tiene que llevar la gloria. No puedo comportarme de cualquier manera, soy representación de Él. Se tiene que llevar la gloria por mis buenas obras. Y Pablo está hablando precisamente de que los creyentes anden en todo completamente teniendo una conducta en el Señor. Que tengan una vida fructífera para tener buenas obras. Y que crezcan en el conocimiento de Dios por la relación vivencial con Cristo. Mira, con este versículo termino. ¿Cuántas veces he dicho que termino? Termino. Primera de Pedro 2. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Primera de Pedro 2:2. Te voy a hacer una comparación del conocimiento intelectual, aun siendo bueno, y del conocimiento espiritual. Y termino con esto. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta es buena comida, es conocimiento de la palabra. Conocimiento intelectual, no está hablando aquí de conocimiento vivencial. Habla de un conocimiento de información. Desearla, desear la palabra, desear estudiarla. Y es bueno. Pero, escucha bien, Job 42, versículo 5. ¿Sabes lo que dice? De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Esto te da información de quién es Él. Pero ¿sabes qué cambió la vida a Job? Que en el momento difícil de conflicto tuvo relación con Él. Y la experiencia en el conflicto te hace conocer a tu Dios. La experiencia en el problema te hace conocer quién es Él. De tal manera que sí, puedes leer de Él y es necesario. Pero cuando pases problemas no digas, necesito apartarme del culto, no puedo ir, tengo que tomarme un tiempo. No, ahí busca a Dios, porque ahí lo vas a conocer vivencialmente. Y ahí te va a quebrantar el corazón y ahí vas a decir, mira, había leído la Biblia y había estado en estudio, pero ahora sé quién eres porque has estado conmigo en el horno y has estado conmigo en los leones. Ahora entiendo quién eres tú. Eso es lo que produce fe. El conocimiento vivencial es el que produce más fe. El conocer a Jesús como persona. Amén. Lo que pasa es que será simplemente información si no hay espíritu, ni hay aplicación, ni hay meditación. La Biblia misma. Pero si tú vives en el espíritu y la lees como que Dios te está hablando y está ahí, entonces te forma, te hace crecer y se vuelve en palabra de Dios. Amén. No solo letras, sino espíritu. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.